Soy Rubén Rojas, le presento la información más relevante de la semana del 20 al 24 de octubre de 2025. Alejandra Cuyen destacó la presencia ante senadores del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, quien compareció como parte de la glosa de gobierno. Los legisladores de todas las bancadas mostraron su apoyo al funcionario federal. García Harfuch enumeró las acciones serias, contundentes y medibles en el combate a la inseguridad. Además, reconoció los puntos débiles que no se han logrado. Cuyen dijo que lo que afecta a la labor de Harfuch es la narrativa oficial que muestra un triunfalismo que no concuerda con la realidad que vivimos millones de mexicanos. Alejandra Cuyen habló de dos puntos importantes a destacar: el crecimiento desbordado de homicidios y la cifra de personas desaparecidas. El otro fueron los rubros en lo político y social, la parte débil de la estrategia de seguridad. En esta comparecencia de Harfuch, Adán Augusto quiso robarse el show, siempre al lado del secretario para tratar de dar una visión de legalidad frente a las acusaciones que lo perseguirán siempre. El desempeño del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en el primer año del gobierno de la presidenta Sheinbaum ha marcado, es evidente, un viraje operativo frente al crimen. Su estrategia combina resultados contundentes, datos contundentes con una narrativa de realismo. Los avances son medibles, pero la seguridad, esa está lejos de resolverse y lo reconoce el propio Omar García Harfuch. La gestión del secretario de Seguridad traduce la visión de Sheinbaum: un Estado fuerte basado en inteligencia, coordinación federal y presencia territorial. Sin embargo, el desafío es político y social también, tanto como policíaco. Aunque los indicadores de violencia bajan, la percepción ciudadana sigue anclada en la desconfianza y la normalización del delito. Con uno, la maestra Alejandra Cuyen, analista política, mucho o poco o regular, tendrá que decir. Yo creo que mucho siempre, ¿verdad? Siempre. Bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Mira, creo que es importante esta presencia de Harfuch en el Senado, donde por primera vez todos los senadores están alineados con él, todo el mundo está de acuerdo en que es una gran cosa que haya habido. Claro, pero porque hubo un cambio de estrategia, porque estamos hablando de que acabaron los abrazos no balazos, estamos hablando de que empieza a haber acciones serias, contundentes y medibles, como él dice, no sé si en toda la República, pero ciertamente en buena parte del país, y también el hecho de que reconozcan los puntos débiles y todos los retos que tiene por delante, no solo en recuperación de territorios, sino en cómo reforzar a las fiscalías estatales. Me parece que él hace un buen viraje, solo que hay una parte con la narrativa oficial que de repente a mí me da la sensación de un triunfalismo que nubla u opaca la realidad de lo que se está viviendo en México, no solo en las calles, en términos de inseguridad cotidiana para los ciudadanos. Hay cuántas ciudades no tienen además pues estos enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, donde hay daños contra terceros o balas perdidas que acaban afectando a la población y la vida cotidiana, como lo hemos visto en Culiacán o en Mazatlán, pero también en Jalisco, también en Guanajuato y también en Chiapas y también en muchos estados de los que no se habla. Y a mí me quedan un par de puntos en el tintero que se vuelven mis grandes temas. Uno, desaparecidos. Es muy fácil decir que bajaron los homicidios cuando está ya digamos que prácticamente comprobado, pues hay una reclasificación de delitos. Uno son el crecimiento desbordado de los desaparecidos y el otro es el crecimiento desbordado de los muertos sin causa determinada. Y eso es una etiqueta que simplemente hace que ese expediente quede en otro lado y ya no califica de homicidio doloso, ¿no? Ahí hay un truco en la contabilidad. Ahí hay un juego. Y dos, pues la parte más complicada, y tú bien decías, lo político y lo social. Y lo político, donde ves la parte débil de la estrategia de seguridad, es cuando García Harfuch entra de la mano de Adán Augusto López. Claro que es el coordinador de la bancada, pero Adán Augusto López hoy es un símbolo de impunidad, porque ni siquiera se somete a una investigación cuando hay elementos no de prueba, pero sí de sospecha de posibles vínculos con la barredora y de además desvíos de recursos,
etcétera. Y una gama de crímenes o de delitos de los que han salido documentos en los medios, pero no se le toca ni con el pétalo de un citatorio y de una investigación. Entonces, es una señal, te decía yo al principio del programa, es como la foto de la sesión, porque cuando ves a este hombre que, eso sí, con prisión preventiva oficiosa, ya se bancó a 35,000 gentes que no sabemos ni en qué cárcel están, ni dónde los tienen detenidos, ni en qué condiciones, ni quién es culpable y quién es inocente, y esa es otra discusión, pero cuando entras de la mano del político más cuestionado, me parece que se pone en juego muchas cosas. Pero allí no tenía nada que hacer, no podía hacer nada Omar García Harfuch. No es culpa de Harfuch, no es culpa de Harfuch, no. pero es una señal de contradicción del gobierno, es decir, Claudia Sheinbaum no ha logrado que salga del Senado, que por lo menos se guarde y que entre su suplente y que se vaya de vacaciones, puede ir a Palestina con Noroña, algún viaje de esa naturaleza, ¿no? Para no manchar esta estrategia de seguridad que tiene sus puntos ciegos y tiene sus áreas débiles. Es una gran cosa y yo creo que todos lo celebramos. Ojalá empecemos a ver más resultados de coordinación estatal, que todavía de repente hay gobernadores que te da la impresión que están más solos. Yo veo Chiapas que tiene unas, pues todavía luchando de manera importante con los cárteles y no se siente la presencia federal tanto, pero está tratando de hacer la chamba. Y si del otro lado tienes a los políticos más cuestionados, es como una señal hacia Claudia Sheinbaum de aquí no pasas y esto no lo puedes mover. No quiero decir que la señora no tenga las capacidades, a lo mejor va muy despacio, pero creo que es como de estos puntos que el mismo Estados Unidos se la pasa pidiendo, que es qué vas a hacer con los políticos que están sucios. Audomaro Martínez ya perdió su visa y México no lo ha citado a declarar. Es otro caso más. Muchas gracias, Alejandra. Qué gusto verte, como siempre. Igualmente, gracias, por supuesto. Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base, es profesora de Economía del TEC de Monterrey. Explicó las consecuencias del rompimiento de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá. Un arrebato más del presidente Donald Trump. Señaló que esta decisión puede poner en riesgo la tregua arancelaria. Trump busca presionar para sacar ventaja en la negociación del TEMEC y posiblemente busca aumentar los aranceles para el país de la hoja de maple. Los comentarios de que México está dominado por el narco y las autoridades temen enfrentarlos, Gabriela Siller dijo que son solo comentarios que no nos afectarán. Parte de la estrategia de Trump es atacar a México y Canadá para terminar pactando acuerdos bilaterales por separado. Sin embargo, parece que México terminará como en el primer periodo de Trump, con algunos rasguños, pero siendo el principal proveedor. Con uno, Gabriela Siller, ella es directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base, Banco Base. Es profesora de Economía del TEC de Monterrey también. Gabriela, como siempre, un gusto enorme poder saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Al contrario, muchas gracias a ti por tenerme en tu programa. Gabriela, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de este arrebato trumpiano? Otra vez, uno más. Mira, yo creo que como otros es un arrebato y obviamente pone en riesgo la tregua arancelaria que vence el 29 de octubre y es muy posible que quieran anunciar aranceles más altos con Canadá para presionarlos, uno, a que retiren ese video, que no quieran interferir, y dos, también pues como que ganando o tomando ventaja para la revisión, renegociación del TEMEC, que está programada para julio del siguiente año, pero que en la práctica ya ha iniciado con las consultas públicas. Y creo que así vamos a seguir, ¿no? Por una parte va a estar hablando de Canadá, probablemente luego también revire contra México con otros asuntos, que algunos pueden ser justos, otros pueden ser más bien también para tomar ventaja, pero yo creo que todo esto es parte ya de estrategia previa a la revisión, renegociación del TEMEC. Es decir, son golpes para debilitar, en este caso, al socio canadiense. Y después vendrá, y lo que dijo hoy de México, los narcos, el miedo del gobierno y demás,
es otro golpe también, otro golpe bajo. Es el estilo de Donald Trump. ¿Cómo le puede afectar a México esta ruptura con Canadá desde el punto de vista comercial? Mira, no creo que en la realidad vaya a haber una ruptura. Yo creo que más bien está dando un golpe que es muy de su estilo para luego decir, bueno, o sea, como que suavizarlo un poco, ¿no? Si los canadienses salen a decir que, no sé, cualquier cosa. Pero es muy del estilo de Donald Trump, ahí no, que inclusive le decían tacos, ¿no? Que siempre se echaba para atrás. Y yo más bien creo que no va a ser una ruptura porque tampoco es como que va a dejar de tener comercio con los canadienses. Y lo que sí es posible es que les imponga aranceles mucho más altos en el cortísimo plazo. Yo creo que en el peor de los casos lo que pudiera llegar a pasar es que Trump dijera que se va a salir del TEMEC y entonces quiere hacer acuerdos bilaterales con México y con Canadá por separado. Esto para la revisión del TEMEC y que ya no se llevara a cabo tal revisión, sino más bien que fuera una renegociación y luego terminara con acuerdos bilaterales también como para hacer otro cambio más. La cosa es que el comercio de Estados Unidos con Canadá y con México no se va a terminar nunca, porque las cadenas de suministro están estrechamente vinculadas, está muy regionalizado toda esta parte. Sí puede afectar obviamente a las exportaciones canadienses que van rumbo a Estados Unidos subiendo los aranceles, como lo ha hecho hasta ahora, y también con México, volviendo a subir los aranceles, particularmente los sectoriales de la industria automotriz, en donde pues ya hemos visto que sí hay una afectación seria. Pero creo que en el largo plazo podríamos terminar igual que al final de su primer mandato, en donde México terminó siendo el principal proveedor, Canadá también es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, y es más, Canadá sí ha comprado más de Estados Unidos y su déficit comercial no se ha ampliado, o el déficit comercial, perdón, de Estados Unidos no se ha ampliado con Canadá porque los canadienses les han comprado más, diferente a México, en donde México ha comprado más desde China. Muchas gracias, Gabriela Siller. Gracias por permitirnos ver el panorama con mayor amplitud. Gracias a ti, estimado Pepe. Hasta luego. Igualmente, gracias, Gabriela Siller. Ella es directora de análisis económico del Grupo Financiero Banco Base, profesora de Economía del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. En el Viernes de Cine, José Antonio Valdés Peña, investigador crítico y docente del Séptimo Arte, nos recuerda la carrera del actor y director Guillermo del Toro. Nos habló del estreno de una nueva versión de Frankenstein dirigida por el mexicano. Un excelente pretexto para recordar las mejores versiones del drama del científico y su monstruo trágico en el cine. Frankenstein, de Edison, Frankenstein y la novia de Frankenstein, de James Whale, La maldición de Frankenstein, de Terence Fisher, Frankenstein Jr., de Mel Brooks y Frankenstein de Mary Shelley, de Kenneth Branagh. En fin, pues también le informo que llegó, claro, el esperado estreno de Frankenstein, la película más reciente del cineasta mexicano Guillermo del Toro. Así que José Antonio Valdés Peña, nuestro crítico experto en cine, pues presenta las mejores versiones del drama sobre el monstruo creado por un científico. José Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, amigo. Pues sí, fíjate que esta película, dice Guillermo del Toro, que la empezó a pensar desde los 10 años. Guillermo del Toro acaba de cumplir 61, así que pues estás viendo un trabajo de una madurez de 50 años de trayectoria y de vida personal y artística que se notan. Pero vamos a recorrer algunas de las versiones más importantes del paso del monstruo de Mary Shelley por el cine. Así que comenzamos con Frankenstein, producida por la casa Edison, la primera versión, Juan, en 1910. Una película que no pasa de los 11 minutos y donde el monstruo es creado en un caldero como si fuera el hechizo de una bruja. Por ahí vamos a ver al personaje que pues es la primera aparición del monstruo de Frankenstein en el cine. Pues ya, para que vean, de hace más de 100 años ya andaba por ahí en las pantallas. Ahí estamos viendo parte de la creación, ahí estamos viendo al personaje ya terminado, personaje muy extraño, pero bueno, ahí el primer Frankenstein de la historia del cine. Sin duda, Universal, el estudio Universal, pues fue quien tuvo el honor de crear la figura icónica de Frankenstein con el maquillaje de Jack Pierce, con la interpretación extraordinaria de Boris Karloff y pues en 1931, muy reciente el cine sonoro, James Whale con una notable sensibilidad pues filma Frankenstein, la película que convierte al monstruo sin duda en un ícono de la historia del cine. Pero todavía se puso mejor 4 años después con La novia
novia de Frankenstein, una secuela en la cual pues el monstruo ya tiene una dimensión humana, el doctor Frankenstein es la verdadera fuente de la maldad y desde luego pues aquí aparece esa imagen icónica de la gran Elsa Lanchester interpretando pues a la presunta novia del monstruo. Pues muy bien, pasaron algunos años y de pronto vino la casa británica Hammer a darle un revival a Frankenstein de una forma muy importante. La maldición de Frankenstein de Terence Fisher de 1958 pues es la película que inaugura este nuevo ciclo donde por primera vez vamos a ver un Frankenstein en color. Por primera vez vamos a ver escenas de violencia y escenas de terror mucho más subidas de tono. Y aquí pues es el maestro Christopher Lee quien interpreta a la criatura. Aquí la criatura es un monstruo que no tiene salida alguna más que la destrucción. Y el verdadero malvado es ese que están viendo en pantalla, el gran Peter Cushing, quien hace un Dr. Frankenstein verdaderamente aterrador. De ahí nos vamos a la parodia, mi querido Juan, en los años 70, cuando Mel Brooks filma Frankenstein Jr. Pues bueno, ¿cómo hacer una comedia basada en todo el mito de Frankenstein? Pues con muy buen gusto, con un enorme respeto al original, con una película que es risa tras risa tras risa, donde bueno, pues el monstruo y el doctor se llevan así como los estamos viendo en pantalla, filmada en un blanco y negro espectacular y bueno, pues una muestra, Juan, del respeto que se le tiene a un original y cómo de ahí puedes hacer una gran comedia como es Frankenstein Jr. Ahí los estamos viendo. Gene Wilder, Terry Garr, ¿no? Pues bueno, personajazos. Peter Boyle interpretando al monstruo. Y de ahí nos brincamos a los años 90, donde pues con un proyecto que ya había previo, que era el Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola, pues se prueba suerte ahora con el Frankenstein de Mary Shelley. Dirigida por Kenneth Branagh en el año 94, pues la película es una aproximación muy académica al texto original de Mary Shelley. Aquí nada menos que el monstruo está interpretado por uno de los más grandes actores de todos los tiempos, Robert De Niro, y el resultado pues es una mezcla entre Mary Shelley, Frankenstein, Shakespeare y toda la fuerza de Kenneth Branagh y desde luego la gran personalidad de Robert De Niro detrás de ese monstruo de 1994. Pues bueno, llegamos al 2025. Ahora sí. Frankenstein, Guillermo del Toro. Pues a ver, ya la historia se la saben, no se las tenemos que repetir, pero sí hay preguntas muy puntuales que Guillermo del Toro hace con esta versión. Versión que, por cierto, la mitad de la película la cuenta Frankenstein, la segunda mitad la cuenta el monstruo, son dos visiones encontradas. Y aquí, pues bueno, las preguntas son la paternidad. Realmente uno es padre y pues a veces hay padres que rechazan a sus hijos y esos hijos se vuelven ángeles caídos. También, ¿quién es el monstruo, Juan? El que crea a una criatura a la cual abandona o la criatura abandonada que por su apariencia monstruosa recibe todo el odio del mundo. En fin, son cosas muy puntuales y pues bueno, esas son las preguntas. La belleza visual de la película, la manera como está filmada, el romanticismo que le inyecta Guillermo del Toro. Pues mira, 50 años sirvieron para poder madurar un proyecto maravilloso. Él mismo dice, ahora ya no sé qué hacer porque ya hice todas las películas que yo soñaba hacer algún día, particularmente Pinocho y Frankenstein. Entonces, bueno, nada más termino con esto. No está en las cadenas comerciales de cine. Para verla, la tienen que ver en la Cineteca Nacional en sus 3 sedes o en toda la cadena de circuitos culturales como Cine Tonalá, como Cinemanía, Cinedot y algunas otras cadenas. ¿Por qué? Porque no hay contrato con Netflix. Bien. Entonces, a partir del 7 de noviembre ya la podrán ver en su plataforma que la produce, pero obviamente esto está pensado para la gran pantalla. Así que, bueno, busquen y vivan esta experiencia que pues otra vez nos llena de gran alegría que Guillermo del Toro cumpla sus sueños y nos haga soñar a todos nosotros. Así que ahí está la invitación para el Frankenstein. Qué recorrido tan interesante nos has mostrado porque cada director en su producto va creando un Frankenstein. Cada uno le va agregando, modificando y demás, ¿no? Y bueno, la propia historia del cine, ¿no? Arrancamos en 1910, terminamos en 2025 y vean ustedes pues la cantidad de actores, directores, estilos, temas, todo alrededor pues de un monstruo que se inventó una noche de tormenta cuando su escritora, participando en un concurso de historias de terror, creó este mito y bueno, pues desde 1818 Frankenstein sigue con mucha vida. Mary Shelley en 1818 no se imaginó que en 2025 estaríamos todavía presentando una nueva versión de Frankenstein que me decías,
va más allá del cine de terror, esto va más allá Sí, claro. de tener miedo, de sentir eso, no, tiene otros mensajes muy puntualizados. Claro, los fans del cine de terror van a pasarla muy bien, hay violencia, hay sangre, hay monstruo, hay susto, pero es una película mucho más profunda, es una Excelente. película que te hace cuestionarte cosas que todos los hombres nos hemos cuestionado a lo largo de nuestra vida, entonces pues es eso, usar el cine fantástico para hablar de quiénes Totalmente. Pues ahí está la recomendación. Gracias. José Antonio Valdés Peña, muchísimas somos. gracias. Gracias, Juan, buenas noches. Buenas Gracias. noches a todos. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Soy Rubén Rojas. Hasta pronto.